Vámonos con una reflexión más en este día de Yom HaKippurim. Bien, estamos en el día anual, día 10 del mes séptimo, el cual desde antaño, en la antigüedad, el Padre lo entregó al pueblo de Israel. Ya sabemos el motivo, el pecado, los pecados ocultos, los pecados por ignorancia, cualquier impureza, cualquier cosa que no haya sido confesada, lo que está ofendiendo a nuestro Creador. El Creador vio la necesidad nuestra y lo puso ahí. En ese caso, para el pueblo de Israel, pero dijimos que ha quedado como una sombra profética para todas las naciones. Y ciertamente el Creador ve a todas las naciones perdidas, sumergidas en el pecado, en la transgresión. Y entonces Él provee, ¿verdad? Él provee a un gran ministro en los cielos, el cual es el que nos acerca al Padre, a todos aquellos, como dice el libro de los Hechos, que le buscamos y que esperamos su perdón y su amor. Vámonos otra vez con lo que estamos estudiando ayer y para concluir también con hasta dónde hemos llegado hasta ahora. Hay otro texto paralelo al que tenemos citado este año en nuestra imagen de presentación de Apocalipsis 5:10, que dice: y has hecho de ellos un reino de ministros para nuestro Elohim, y ellos reinan sobre la tierra. Quiero que vayamos a leer también Apocalipsis capítulo 1. Capítulo 1, las visiones que recibió Yohanan. Y voy a leer solamente del verso 4 al 6, que dice: Yohanan dice a las 7 Kehilot que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, o ha de manifestarse, y de los 7 Ruajot que están delante de su trono. Aquí habla del Eterno. ¿Se acuerdan cuando hemos mencionado las famosas 4 letras que los levitas en la antigüedad las codificaron para mostrar la identidad del Creador, el que siempre ha sido, el que fue, el que es y el que siempre ha sido, el Eterno. Dice aquí: gracia, paz a vosotros, del que es, del que era y el que ha de manifestarse. Y de los 7 Ruajot, dice que están delante de su trono. Hasta aquí está hablando el Creador. Y también dice, y también, es decir, aparte, de Yeshua el Mesías, el testigo fiel, que está también delante de la presencia del gran Yo Soy. Dice: el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. El soberano de los reyes de la tierra. Vean lo que aprendimos ayer, hoy lo vamos a retomar y vamos a concluir con esta realeza. Al que nos amó. Número 1, ¿se acuerdan ayer? El que primeramente abraza, el que ama y abraza. El que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Primero sí te abraza y te ama. Después te lava, te purifica, nos lava. ¿Y qué dice? Y además que, vean los 3 pasos que vimos ayer: y nos hizo reyes y ministros para el Todopoderoso, su Padre,
A Él sea esplendor e imperio por los siglos de los siglos. Así de contundente, así de grande. Bien, esta parte también que hace alusión a lo mismo de Apocalipsis 5 nos está mostrando este procedimiento, este proceso. El Todopoderoso a toda la humanidad dice favor y shalom y plenitud. Está delante de sus están los 7 ruajot delante de su trono, y también aquel que fue manifestado en los cielos, el testigo fiel, el cual dice hizo la obra. ¿Sí? ¿De qué? De que nos amó, nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y ministros. Bueno, con esto continuaremos más adelante. Vámonos otra vez a Daniel capítulo 9. Ayer leímos la oración de Daniel, ayer entramos en reflexión, ayer quise que en base a lo que el Eterno nos ha mostrado en las clases anteriores, en las clases de los profetas, en los tiempos de preparación, algo que no debe pasar por alto nuestra vida, ¿sí? Que es no confiarnos, o confiarnos y creer que con lo que hacemos o lo que tenemos ya es suficiente. Ayer leíamos la oración de Daniel capítulo 9, llegamos al verso 19, Daniel está rogando, está suplicando, Daniel está contando los años del exilio, él está entendiendo lo que está pasando, él en el exilio simplemente le toca ir bajo el yugo de los caldeos, busca su consagración, el Padre lo honra y le da lugares privilegiados, pero aún con todo lo que le da, el libro de Daniel, por cierto, fíjense, nos enseña algo bien importante del negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo, no ceder al mundo, no participar del mundo, estar siempre apartado. El libro de Daniel nos muestra que sí, el Eterno lo honra y lo pone en medio de los príncipes, de los importantes, pero vemos a Daniel como que esa faceta es tan transitoria, es tan insulsa por un lado, y que aunque tiene que llevar a cabo todo lo que se le pide y transitar por todas esas experiencias que conocemos y esos lugares privilegiados que le toca vivir tanto con los caldeos como con los persas, como que está en segundo plano, como que su vida real, como que su vida viva, pues, está en las profecías, está en las visiones, está en la interpretación. Vemos a Daniel, por ejemplo, nada preocupado en el foso de los leones. Él dice, pues yo solamente sirvo al Eterno y me han juzgado mal, pero yo sé que Él me va a librar. Lo lanzan al foso, él está muy tranquilo. Al otro día van y dicen, Daniel, ¿estás ahí? Le dice el rey, le dice, pues aquí estoy, el juez verdadero me juzgó y él me halló inocente, así que aquí estoy. Es decir, esas cosas eran muy tranquilas, eran tan, ¿cómo podríamos decir? Irreales, que el mundo los hace tan reales, pero era tan fácil de superar eso. Pero cuando vemos el libro de Daniel y vemos de pronto su vida, cuando lo vemos, por ejemplo, afligido, ¿se acuerdan cuando lo vemos afligido?
cuando está metido en el mundo verdadero, en el mundo eterno, en el mundo de las visiones, en el mundo de la profecía. ¿Se acuerdan esa vez que él tiene estas visiones de las bestias y ve todas estas visiones como una película espantosa y él no entiende y dice que queda agobiado, queda cansado, dice que entró en ayuno y estaba rogando? Eso era lo que le importaba, eso era lo grandioso, eso era lo que acaparaba su atención. ¿Me entienden? Imagínense estas dos escenas. Por corrupción de sus allegados y leyes perjuiciosas, lo lanzan al foso de los leones y él llega ahí y dice, pues no sé, pero yo soy inocente y el Señor me va a librar. Y se pone a acariciar a los gatitos, ¿verdad? Los abraza, no que sé yo qué sé, qué hace con ellos, juega con ellos. Y no pasa nada, esto es tan simple como que, bueno, el Eterno es justo. No le pasa nada. Pero cuando está en el terreno espiritual, dice por acá que hasta cayó enfermo, ¿verdad? Quedó pasmado, quedó inquieto, hasta dejó de comer, empezó a ayunar, empezó a orar. Ahí lo vemos en escena, ahí lo vemos en acción. Por un lado, en las cosas terrenales es pasivo, ¿verdad? En las cosas espirituales es activo, en las que él interactúa, donde él lo hace partícipe. Y bueno, a lo que voy es esto. Eso es lo que tenemos que nosotros manifestar. Cuando se manifiesta las cosas espirituales en nuestra vida, es cuando entonces empezamos a ser vivificados, entramos en acción. Cuando leímos esto de Daniel, vean en su oración y todo el pasado del pueblo de Israel y todo el presente de ellos está en acción, está acongojado, está suplicando, inclina tu oído, escucha nuestra oración. Tú dijiste 70 años, está cumpliendo. Perdona, slija, viene esta palabra, ¿verdad? Perdona. Presta oído, oh Eterno, y hazlo. Dice, no tardes, en el 9:19. Por amor de ti mismo, Elohai, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Bueno, eso es la primera parte, otra vez, lo que estudiamos ayer, la súplica. Pero vamos a ver el resultado del anhelo y el deseo espiritual del reino. Vamos a hablar más adelante del reino, este reino que el hombre no reconoce, no puede identificar, no tiene discernimiento para entenderlo, el verdadero reino celestial en este mundo. Pero vamos a ver el resultado del Padre que tiene para el pueblo de Israel en el plan de redención. Ahora vamos a leer, porque aquí viene algo de lo que tiene que ver con el Mesías, ministro y rey. El Mesías, ministro y rey. Daniel 9, del 20 en adelante, dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Eterno Elohai, por el nombre santo de Elohai. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, haciendo alusión a lo que se hacía en el templo, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y bueno, número uno.
actuar espiritual en las cosas espirituales nos van a dar entrada al entendimiento espiritual. ¿Cuánto hemos anhelado? Yo me acuerdo cuando era niño, cuando era chico y leía mi Biblia y veía las historias, ¿verdad? Los personajes favoritos, terrenalmente hablando, en los siervos del Eterno eran estos dos, Yosef y Daniel. No había, el rey David, ¿verdad?, por sus hazañas y todo esto, pero cómo son, cómo marcan cosas bien importantes, tanto Yosef como Daniel. El caso de Daniel, jovencito también, llevado cautivo en un mundo ajeno a él, en un mundo rodeado de peligros, de tentaciones, de pecado, transgresión, de idolatría, él siempre consagrándose, él siempre, igual cuando él va, vemos como la escena, ¿verdad?, es llevado deportado, él tranquilo, él ya se había dicho, ya se esperaba, no podía hacer otra cosa. Lo sientan a la mesa del rey y él tranquilo dice, no, gracias, yo a lo mejor dame legumbres, dame verdura, porque la mesa del rey con toda esta carne, y aunque alguna pudiera ser kasher en el sentido de animal permitido, sabían que todo era sacrificado a los ídolos, todo era sacrificado a los demonios, como dice Shaul de Tarso, lo que los gentiles sacrifican, dice, a los demonios sacrifican. Entonces él dijo, yo no voy a participar de eso, y tranquilamente toma decisiones, el padre lo respalda, todo esto, estoy tratando de hacer un recordatorio, ¿verdad?, de estos detalles. Pero a lo que voy es esto, vean, cuando él entra en este mundo, no en este mundo, más bien hablando en esta atmósfera celestial del reino. El reino del Todopoderoso es, dice la traducción también en el libro de Daniel, sempiterno, eternamente por siempre, no tiene principio, no tiene final. El Eterno es soberano, rey, dueño, amo, es de siempre, todo, siempre y siempre. Es la humanidad la que se sale de su reino, pero se sale por el pecado, porque deciden, porque se ausentan, porque quieren hacer su propia vida, porque quieren ordenarse a sí mismo, porque quieren decidirse por sí mismo, porque eligen cosas, porque están sustituyendo las cosas espirituales por las cosas terrenales. Eso es algo que en toda la Biblia podemos ver claramente, ¿sí? Cómo las cosas de aquí abajo son como el camino. Tú vas pisando sobre ellas, pero las cosas celestiales son la meta en la que tú estás mirando fijamente. Es decir, la vida aquí en la tierra del peregrinar es un caminar, que tú lo vas pisando y lo vas dejando. Pero la vida bajo el reino es hacia dónde miras y hacia dónde vas a llegar. Daniel, en todos sus años que vivió, primero de jovencito en el reino de Judá, porque era de los príncipes, después en el reino caldeo y después en el reino persa, medo-persa, transitó su vida caminando como ocasional las cosas que vivían. Se fue al exilio, llega a los aposentos del rey y luego vive ahí, es seleccionado, lo mandan, lo llevan, lo suben, lo bajan, lo examinan, es puesto como principal, pero esas cosas como que va caminando y las va dejando atrás, pero su mentalidad, su mente, su ruaj está en la voluntad del Padre. Siempre está en los proyectos del Creador. Es como Yeshua. ¿Se acuerdan cuando viene Mashiach y dice, mi comida y mi bebida, dice, es hacer la voluntad de mi Padre que me mandó? Igual, Yeshua, ocasionalmente las cosas que le rodeaban eran tan simples, tan efímeras, tan vacías, tan insulsas, que iba caminando, pero cada situación que ameritaba el reino de los cielos, ahí estaba él, dándole la importancia a todo. El reino de los cielos es semejante a...
la voluntad del Padre. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad. El que no recoge conmigo desparrama. El que no está conmigo está contra mí. Al final de cuentas lo importante era eso. Cuando Daniel pone en su vida eso que es más importante y se olvida de lo otro. Y lo digo esto porque otra vez, lo que aprendimos ayer es escuchar la voz del Padre en esas facetas de nuestra vida, de nuestro entorno, de nuestro diario vivir, que no nos dejan escuchar. Yo creo que todos nosotros, en nuestras actividades, podemos identificar, gracias, ahí está Juan 4:34, ¿verdad? Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. Fíjense, importante, Mashiach estaba ahí. Nosotros sabemos identificar lo que nos rodea, ¿cierto? No, todas nuestras actividades, a veces muchas, a veces medias, a veces pocas, dependiendo este mundo hace mover a la gente. Y nosotros estamos en medio de ello y transitamos aquí, pero el punto es este: las cosas que hacemos, las cosas que realizamos, nuestra obra, porque por un lado el mandamiento dice, harás tu obra, 6 días harás tu obra y el séptimo es cese. Pero en esos 6 días no te olvidas del Creador. En esos 6 días nuestro Creador está ahí presente en todas las cosas. El punto acá es cuando alguien en esos 6 días se introduce tanto en la vida diaria que las cosas celestiales se olvidan por completo. A veces personas, ¿verdad?, que nos admiran, que dicen, oigan, pero ustedes cómo, pero esto y la palabra y cómo. Yo digo, yo pienso, ¿quién soy yo? ¿O quiénes somos nosotros? Cuando la gente expresa esto y dice, pero ¿por qué ustedes? ¿Pero por qué esto? Y la palabra y los cantos y todo. Y más bien la pregunta es, ¿y por qué tú no? ¿Por qué tú no? Y es como todo. Por ejemplo, si a alguien le gusta la música, por decirlo, por poner un ejemplo, ¿verdad?, y elige un instrumento, ustedes dirán, si ensaya 1 hora diaria durante un año, a diferencia de ensayar 8 horas diarias, ¿qué va a pasar con esto? El que lo hace 1 hora diaria simplemente está transitando, diciendo, bueno, me gusta y algo voy a aprender. Pero el que está 8 horas diarias con el instrumento, en un año va a ser un profesional y va a decir, me metí tanto, que escudriñé tanto, aprendí tanto, desarrollé tantas habilidades y tengo tanta habilidad y ya conozco la leer y va a ser un profesional. Ahora imaginen, trasladémoslo a nosotros como creyentes. Si tú llegas a Shabbat y sí, guardas el Shabbat, guardas las fiestas y cantas y todo esto y brincas y maromas y todo lo que quieras, ¿verdad? Es decir, lo que estoy diciendo es, si estás activo, sirviendo, y no en el activismo del mundo, sino sirviendo, pero el resto de tus días no estás rumiando como buen cordero todo el tiempo, y si no te metes a las cosas del mundo y te agobias y te las preocupaciones, peor, ¿verdad? Peor si estás metido en el sistema materialista, ¿verdad? Que tienes tus deudas, que te persigue este pago, que te persigue el otro, que la tarjeta, que subes, que bajas, que tienes que vender. ¿Sabes lo que va a pasar? El mundo espiritual te estás alejando. Esto que estoy diciendo es importante porque vamos a cerrar al final con el mismo entendido, que está bajo el reino. Como dice Enrique Justraza, ¿verdad? Siempre la forma y no el fondo. Dice mi esposa, acá no es lo mismo querer hacer que estar diciendo y lograrlo. Eso es importante porque en la medida, fíjense bien, eso es importante porque en la medida que vivimos así, es la medida en la que estamos dentro del reino. Dentro del reino.
Siempre he hecho esta comparación, ¿verdad? Cuando el Creador examina a Israel y lo pone a prueba y se desordena y se desesperan, no esperan a Moisés y empiezan a hacer fiesta extraña y se desbordan porque ya les anda por la fiesta, ya les anda circunstancialmente, ya la quieren y deciden por ella y lo hacen a su forma y presentan fuego extraño antes que Nadab y Abiú. ¿Se acuerdan lo que hace el Creador? Los separa y dice: los ministros que yo voy a elegir es esa tribu que tuvo celo por mí, y a esto los dedica de tiempo completo. Y a los otros, ¿qué? ¿Se acuerdan? Que los menciona como los laicos, y a estos les dice: ustedes, ¿qué se me hace que no tienen ganas? Así que ustedes van a estar como ahí cuando quieran, y sí, basados en la instrucción, cuando tenían que acercarse o cuando debían acercarse, pero no cuando querían. De hecho, todavía el Creador da un mandamiento, ¿se acuerdan? El mandamiento del voto del Nazir. Esto para aquellos que cuando debían hacerlo y cuando tenían que hacerlo, necesitaban más y deseaban hacerlo. Así que les da el voto del Nazir para que digan: bueno, si aparte de que lo haces cuando debes y cuando tienes que, porque yo te lo ordeno, si tienes más deseo, entonces hay un voto que se llama Nazir, de consagración, y tú decides cuánto tiempo y te acercas más a mi presencia. Es lo mismo, es el reino. Regresamos a Daniel. Lo que estoy diciendo es, Daniel era ese tipo de persona que transitaba en este mundo aún con los imperios que él vio, la decadencia primero de Judea, el imperio caldeo, el imperio medo-persa, y con todo lo que transitaba y pisaba, todo lo iba dejando atrás, pero la meta estaba fija en su mirada espiritual. Es decir, cuando él viene y se postra y llora, entonces rápidamente, porque está él en el reino, porque él está bajo la voluntad del Padre, aunque la voluntad para el pueblo de Israel en esa época pues era obviamente de castigo, de reprensión, de exhortación, de limpieza. Cuando él, como él está tan cerca, vean, y se postra en oración rápidamente, dice que el ángel Gabriel le dijo: en el momento que compensaron tus súplicas, dice, fui enviado. Fíjense nada más, desde los cielos, traspasa los cielos, entra a este último cielo, hasta el lugar más bajo, y dice: pon atención, porque tú eres muy amado. ¿Qué significa esto? Si el reino del Creador es sempiterno, está todo el tiempo, y el humano se ha salido, el que se acerca es porque lo está deseando y lo está buscando. Es decir, el reino de los cielos se extiende antes, aunque no ha venido la obra de Mashiach y no ha venido el Ruach HaKodesh, se extiende para aquel que lo busca. Dime tu voluntad. Quiero saber lo relacionado al reino. Hoy día es mucho mejor porque ya Mashiach hizo la obra para que se rompiera el impedimento por el pecado. Y una vez hecho la purificación, entonces la presencia divina está en este lugar y nosotros podemos acceder también rápidamente. Pero pensando en lo que pasa con Daniel, se le da esta revelación. Y esto tiene que ver con Yom HaKippurim. ¿Por qué? Porque vean lo que dice. Ahora, 70 semanas, esto ya lo hemos estudiado antes. Daniel estaba todavía en el imperio caldeo, estaba próximo a entrar los medos persas y conquistar Caldea y entonces sujetar todo el imperio y empezar un proceso de reversa para Israel. Ya estaban cumpliendo los 70 años y pronto viene Ciro el persa y dice: vámonos de regreso a Israel y todo esto. Las profecías iban a cumplir. Había un tiempo separado que aquí ya proféticamente sabemos que son 490 años. ¿Para qué? Ahí vamos. 24 de Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para
y aquí comienza. Terminar, vean, darle término a la prevaricación. Poner fin al pecado. Y expiar, si ustedes van al hebreo, se van a encontrar con la palabra Kippur, que es expiar, que es cubrir. Está directamente conectado a Levítico 23, obviamente, a Números 16, cuando se habla también de esto. Está relacionado directamente a Yom HaKippurim. Entonces, terminar la prevaricación, ponerle un alto al desenfreno de Israel. ¿Se acuerdan cuando viene Yohanan Hamadbil, que se le conoce, el inmersor? Dice, vuelvan, enderecen sus caminos. Es hora de ponerle fin a la prevaricación. Dice que vino a preparar un pueblo bien dispuesto. A poner fin al pecado quiere decir también que el Mesías con la instrucción, por eso cuando el Mesías habla fuerte. No crean que es un Mesías como ayer mencionaba y ponía yo esta escena, ¿verdad? De que va a recibir a todo el mundo, tanto animales salvajes como a corderos y a todos abrazados, hay amor y muchos corazones y ya no. Iba a venir, dice, a lavar fuertemente a Israel, a limpiarlo, porque sus palabras siempre eran en contra de los líderes, en contra de la enseñanza, en contra de las tradiciones, en contra de la misma cultura, en contra de los modales, en contra de todo eso. Y entonces dice, terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, la transgresión. Y eso iba a traer ¿qué? Y traer la justicia perdurable. Traer la justicia perdurable. ¿Qué significa justicia perdurable? Significa el juez que va a juzgar rectamente, el juez que va a juzgar rectamente a todo aquel que viene a ser redimido. Es decir, ya no iba a estar bajo los hombres, ya no iba a ser algo temporal, ya no iba a ser algo que se corrompía, ya no iba a ser algo con defecto, como ya vimos también en la carta de los Hebreos, sino que el Mesías, por eso cambia totalmente el nuevo pacto. Por eso dice que el antiguo pacto tenía un defecto. Los ministros eran imperfectos y era sangre de animales. Pero el nuevo pacto, ya dicho en Jeremías, y aquí detallado un poco, iba a traer conclusión que a la prevaricación. ¿Cómo iba a traer conclusión a la prevaricación? Bueno, cuando personas que habrían reconocido el Mesías y habían sido lavados y transformados, iban a detenerse de su vida desenfrenada. ¿Cuántos podemos reconocer la transformación que ha hecho el Padre de nosotros con su presencia, al vivir antes en vidas desenfrenadas? Y algunos podrían decir, bueno, mi vida era un desastre, otros, bueno, yo no tanto, que etcétera. Depende el lugar o el origen de donde venimos, ¿verdad? O los años en los que caminamos. Algunos podríamos decir, tuvimos la dicha de, aunque sea, tener una Biblia y tener nuestra mamá que nos instruía, nos aconsejaba, pero a final de cuentas, lo que digo, la humanidad desenfrenada, sin la instrucción correcta. Pero aún así, sin poder discernir. Nosotros, por ejemplo, que crecimos en la iglesia cristiana, podíamos decir que éramos pues cristianos, íbamos a la iglesia, teníamos la Biblia, íbamos a los cultos, pero era una vida desenfrenada en el sentido de que nada te pone un freno, un límite. ¿Por qué? Porque no hay instrucción, no hay cerco.
Así que tú vas y sin cuestionar y sin nada, celebras al sol el domingo, celebras a Tamuz en Navidad, 25 de diciembre, celebras a Jano en 1 de enero, celebras a los dioses del amor en el Cupido, celebras todo eso y vas celebrando y celebrando una vida. Básicamente es una vida desenfrenada, aunque no es una vida de asesinos y de robo, pero finalmente es una vida de idolatría también. Peor los que vivieron en entornos, ¿verdad?, de vicios, de drogas, de otras transgresiones de todo tipo. Ajá. Y la religiosidad, así es como dicen acá, realmente no nos llevaba a ningún lugar, al contrario, vidas desordenadas. Entonces lo que voy es esto, vean, ¿y por qué lo estoy diciendo? Porque cuando vayamos aumentando el conocimiento de a lo que nos hemos acercado, nos vamos a dar cuenta, porque en este año, lo vuelvo a repetir, el énfasis va a ser no solamente tenemos un ministro en los cielos, tenemos un rey, somos súbditos, somos ministros del rey, nos postramos a él, honramos. Y mientras estamos como aquellos siervos en el pasado estuvieron sujetos, entendidos y anhelando este conocimiento, así como el Mesías lo hizo y así como lo enseñó a sus discípulos, en esa medida estamos en el reino de los cielos, aquí hecho una realidad en nosotros. Eso es entrar ante la presencia del Rey. No crean, y por eso el sistema religioso allá afuera, todos estos sismos, ¿verdad?, los que hemos hablado, y sobre todo los dos más grandes errores, judaísmo y cristianismo, consolidados en una cuestión nuevaerista, futura, ¿verdad?, incongruente, no les enseña, no les instruye a los discípulos, a los creyentes, a acercarse al Rey, a someterse al Rey, a vivir en plenitud en la voluntad del Rey, en el entendimiento y el discernimiento del Rey. Por eso hay mucha confusión, por eso mucha gente ni entiende. Por eso cuando escuchan dicen, oye, pero esto, ¿cómo? Y no sabía, no entendía, no lo había visto. ¿Por qué? Porque de una u otra forma es el vino de Babilonia. Confusión, daño espiritual. Tanto que yo he conocido gente que dicen, ¿sabes qué? No, ya, pues si falta o si... Unos dicen ya vino, ya pasó todo, y como no hay nada, ni saben cómo, se entregan a las pasiones. Otros, no, pues falta, y hasta que veamos tal cosa, y que el tratado de paz, y que no sé qué, y todo lo que dicen estos, ¿verdad? Pues mientras, pues acá en la tierra abajo, pues échale ganas, y trabaja, y haz esto, y haz lo otro, y sube, y baja, y prepárate, y ten, y compra, y adquiere, y se entretienen abajo, y entonces, no, pues no hay nada, entonces todavía falta, entonces por ahora, pues solamente... Pues ve a la iglesia o ve a la quejilá o al templo o a no sé donde sea y cumple y listo, paga tu tributo y síguele porque pues es hasta el otro milenio. Y por eso mucha gente está así. Exceso de confianza, ya hemos hablado también de esto antes. Pero no, la realidad es de que cuando el tiempo se termina y Israel lo vive, tenemos que entender esto. Cuando el ministro es puesto y el ministro es reconocido y se le ha dado el trono también, nosotros entramos en la atmósfera de él. Otra vez, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Sellar la visión y la profecía. Aquí hay otra cosa importante. Todo lo que había visto Daniel, ¿se acuerdan? Las bestias, las imágenes, ¿verdad? La imagen esta que también vio en Nabucodonosor y quedó trastornado, y entonces vienen todas esas preguntas. Todas las visiones que recibe Daniel se iban a sellar. ¿Cuándo? Hasta que viniera todo lo que se le iba a dar a revelar. El Mesías, la angustia, dice la tribulación para ellos, hasta el momento que se estableciera el reino y finalmente terminara, porque también aquí, como lo hemos visto
en el libro de los Reyes, en el segundo libro hasta el final, aquí está aclarando también que estaba determinado un tiempo para Jerusalén y para la ciudad y para el pueblo. Estaba determinado un tiempo. Iba a llegar el momento donde se iba a acabar todo el asunto relacionado a la tierra. Entonces dice, sellar la visión y la profecía, es decir, iba a llegar el momento de cumplirlo. Y ungir, dice, al Santo de los Santos. Muchas cosas que se dicen sobre esto, las traducciones también. En el hebreo así aparece, al Kadosh, a Kadoshim. Y hay muchas cosas aquí que dicen unos, dicen otros, según las interpretaciones. ¿Sí? Pero, la unción, ¿qué unción? Porque si leemos más adelante, se sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Ahora, quien quiera detalles sobre estas fechas y cuándo ocurrió esto, tenemos nuestro estudio, por supuesto, de los profetas del libro de Daniel. Ahí está, y están los gráficos en la página para que puedan descargar y puedan ver estas fechas, porque todo fue perfecto. Dicho sea de paso, abriendo un paréntesis, la judeidad, yo no sé quién ha estudiado la judeidad, pero en el judaísmo se le tiene un alto estima a los profetas y se usa su contenido de los profetas pues para la misma doctrina. Ahí está la Haftará. Pero cuando ustedes van a buscar al libro de Daniel en los profetas del Tanaj, no lo encuentran. Y ustedes le dicen a los judíos, espérame, ¿dónde está Daniel? Y le dicen, no, ese es un profeta de menor categoría, de menor rango, ese está en los escritos. Y tú dices, pero ¿cómo en los escritos? Si Daniel recibió las visiones de los 6 siglos después, desde el exilio hasta el Mesías, y habla del Mesías príncipe, y habla de que iba a ser este Corbán, y que iba a venir al perdón y el reino. Lo da exacto. Y ellos te dicen, no, cuidado. Y citan al fabuloso, antibíblico y satánico Talmud. ¿Y qué dice el Talmud acerca de Daniel? Dice, está prohibido contar las semanas de Daniel. Cualquiera que se atreva a cumplir, a contarlas, dice, queda bajo maldición. ¿Por qué? Porque ellos saben que si toman este texto y cuentan desde las características que se dieron en su época, que es la orden de levantar el templo y las murallas, hasta los 490 años llegan al Mesías, a Yeshua. Llegan al Nazareno, al cual repudian y aborrecen. Entonces, por eso en el judaísmo está, número 1, el libro de Daniel lo tienen en los escritos, y dicen ellos es un profeta sin categoría, porque este profeta, dicen ellos así como que despectivamente, dicen, este Daniel, dice, ni siquiera alcanza el estatus de profeta, porque como estaba en el exilio, fíjense nada más lo que dicen ellos. Dice, como era alguien del exilio, no es profeta. Dicen ellos, todo profeta verdadero profetiza desde Jerusalén. ¡Wow! Pero va Jeremías, ¿verdad? Profetizar mero a Jerusalén, mero a los reyes, falso profeta, y vete para allá, y aléjate, y nadie nos entiende. Si va un profeta de Jerusalén a predicar en Jerusalén, no lo quieren. Si profetiza uno desde afuera, desde Caldea o desde los persas, tampoco lo quieren. Conclusión, quieren escuchar lo que les conviene, lo que no, no. En teoría, lo que estamos diciendo es, Yom HaKippurim está aquí revelado. Cuando está la judeidad año tras año y hasta el día de hoy haciendo la capará y agarrando las gallinas y haciendo su servicio Yom Kippur con las leyes rabínicas y toda la mesiandad y todos aquellos, ¿verdad?, que le siguen creyendo que están haciendo algo aceptable al Eterno porque en un futuro van a hacer el Yom Kippur y van a subir a ser los machos cabríos, se equivocan ampliamente. ¿Por qué? Porque la judeidad disminuyó
orilló, sacó a Daniel de todas estas verdades, del Mesías príncipe, dice por acá la Biblia hebrea, hasta la venida del ungido príncipe, del Mesías, viene la palabra zar también, que es el segundo después del rey. El rey sempiterno es el eterno, por supuesto. Al Mesías como príncipe lo hace rey sobre las cosas, le hereda las cosas, aunque las va a regresar al Creador. Pero definitivamente en la antigüedad todos sabían que aquí se refería al Mesías, al ungido. Entonces dice, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso ya lo estudiamos, ya pasó. Después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, vean, confirmará el pacto, el nuevo pacto. Al final de la semana, a la mitad de la semana, dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Se acuerdan lo que estudiamos en la clase de preparación que dicen los judíos? Dicen en la historia, vean, dice sobre el templo, ¿qué pasó? Dice con el templo, dice, porque desde 40 años antes de que fuera destruido, dice, el cordón de grana que se emblanquecía ya no se volvió a emblanquecer más, como si el Creador ya no hubiera admitido más el sacrificio del chivo, el enviado, del chivo que enviaban al desierto. Fíjense nada más. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Los que quieran saber detalles, en Daniel verso a verso lo hablamos, porque aquí es muy importante que todo está relacionado desde la venida del Mesías, su sacrificio, su resurrección, y todo lo que ocurrió hasta el año 70, hasta la destrucción de Jerusalén. Pero independientemente de toda esa escena profética y toda la historia que ya sabemos y ya vimos, lo importante para nosotros es esto. Es el Creador cumplió al poner en el nuevo pacto un medio perfecto en el cual nos hace acercarnos a Él. Ahí viene la palabra Corbán, Karab, acercarnos. Y en el momento de que nos acercamos, entramos en su reino. Entramos en su voluntad. Volvemos a recordar que el pueblo de Israel, en el momento que son libertados de Egipto, fíjense nada más, cuando el pueblo de Israel es libre del yugo de Egipto, ahora está bajo el yugo de ¿quién? Bajo la supervisión o bajo el cuidado de ¿quién? Pues del Creador, obviamente, ¿verdad? Porque Él envía a su libertador, le da poder y Él los va sacando, los va guiando, los va llevando, los lleva a que les dé instrucción, los va llevando, los va instruyendo con todas sus rebeldías, los lleva a darles una tierra en posesión para que habiten. Finalmente, con todo y todo, se las da, los introduce, se las va dando. ¿Y qué es esto? Eso es el reino. Y después se empiezan a desbalagar, los deja solos, les envía jueces y los juzgan los jueces. Altibajos, suben, bajan, caen, se levantan, hasta que dicen, queremos un rey como las naciones. Esto es clave, lo que ya hemos estudiado antes, es importante porque hasta esas fechas el pueblo de Israel lo único que conocía y podía asociar, y más bien le gustaba y le beneficiaba, era un reino como las naciones. No habían entendido que el reino era
estar bajo la voluntad del Creador, andar en sus mandamientos, cumplir sus estatutos, purificarse según el Padre lo decía, comer según el Padre lo decía, vivir según el Padre lo decía, hacer y no hacer. La tierra, todo lo que hacían en la tierra, todo lo que hacían con sus animales, con sus hijos, con los padres, con todo eso es parte de una instrucción divina. Pero ¿qué hizo el pueblo? Nunca lo entendió. Peor, en vez de llegar a pensar como Daniel y decir, entre más estamos en el reino, más conocemos, más entendemos. Por eso el Creador, cuando les da la Torah, les dice, esta Torah que yo te doy es sabiduría. Vendrán las naciones y dirán, qué pueblo tan sabio, cómo tiene todas estas leyes, qué sabiduría, qué inteligencia, qué conocimiento. Fíjense nada más. Pero ¿qué pasa con el pueblo? Las desechan, las cambian, se van tras lo que hacen los pueblos, y eso es perderse, salirse del camino. Y en el momento que dicen, danos un rey, en ese momento se descomponen. ¿Eh? Y bueno, dice la buena nueva, cuando Yeshua comienza a predicar desde el norte hacia el sur y ve multitudes, dice que tuvo compasión de ellas, dice porque vio que andaban como ovejas sin pastor. Fíjense nada más, como ovejas sin pastor, todas descarriadas, como lo dice Isaías 53, todos nos descarriamos a una. Nadie buscaba hacer lo bueno, nadie estaba en el redil, nadie estaba bajo la sujeción del pastor. Todas las ovejas se descarriaron, andaban por todos lados, comiendo de todo, acechadas por los feroces, y así estaba. Ahora imagínense, si Israel estaba así, ahora imagínense lo que pasaba en toda la tierra y lo que pasa hasta el día de hoy en toda la tierra con toda la gente, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo es cómo el ser humano se desentendió y perdió el piso. Vamos ahora, dice, porque aquí está hablando vámonos ahora a, comenzamos con Apocalipsis, Reyes y Ministros. Nos regresamos a, sí se escuchan los perros, todo el día están ahí haciendo ruido y ahorita no quería que hicieran ruido. Bueno, vámonos ahora a la carta a los Hebreos. A la carta a los Hebreos. Vean, lo que estamos haciendo es enfocarnos exactamente, porque todo el tiempo hablamos del perdón. El perdón, el amor, la misericordia, ¿sí? Ayer con lo que terminé fue con esta escena. Esta escena que tenemos que brincar, que tenemos que dejarla atrás de los sistemas religiosos donde nos ponen a este Mesías ya romántico. Ya no es el amor perdonador para limpiarnos y trasladarnos al reino, porque así lo leemos también en el Brit Hadashah. Dice que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Cuando ya cambiamos las imágenes del trigo, de los peces, de las ovejas, cuando cambiamos de lo inanimado o de lo terrenal, animal, hacia lo celestial, aquí empieza a cambiar un poquito nuestra forma de ver
y nuestra forma de vivir. Porque ya dejamos de vivir bajo esos sistemas, ¿verdad?, terrenales, sin una acción verdadera, y entonces entramos a la verdadera atmósfera. Otra vez, Daniel nos muestra un creyente bien entregado, bien comprendido, que miren, lo que él hace es vivir una vida como rey y ministro, o como ministro del rey, ¿sí? No como un mortal cualquiera que solamente cree y hace todo lo que el sistema le dice o el sistema le pide. No. Él de hecho no tenía aspiraciones. Él no tenía planes futuros. Vemos a un Daniel, por ejemplo, que él no tiene ningún problema en estar pensando en su futuro, qué va a hacer, qué no va a hacer, cuánto se va a preparar, cuánto va a ganar, qué va a poseer. Piensen en Daniel. Cuando era muy joven, lo único que ve en su vida es la obediencia al Creador, cumplir sus mandamientos. Pero de un momento a otro, las circunstancias lo ponen en escena y dice, se acabó. Nos vamos al exilio, fuera de nuestra tierra. No escapó, no lloró, no huyó, no se escondió, no se suicidó. Gracias, Mario Real puso ahí Colosenses 1:13, vean, quien nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su hijo, del Hijo de su amor. Lo que estoy diciendo es esto: Daniel, aunque transitaba en este mundo y aunque padecía las cosas que le rodeaban en esta tierra, no tuvo ninguna complicación. No tuvo ninguna complicación en el reino verdadero. Él no tenía aspiraciones, no quería títulos, no quería carreras, no quería posesiones, no estaba afligido. Como les dije, no escapó del asedio, aún siendo de los príncipes de Judá, no escapó, no huyó, no se escondió. De hecho, obedeció el mandamiento. ¿Se acuerdan cuál fue el mandamiento del Eterno si querían salvar su vida? ¿Se acuerdan? Antes del asedio caldeo, el Eterno manda a Jeremías y les dice, ¿quieren librar el juicio? ¿Quieren librarse de la condenación? De hecho, era un mandamiento que los nacionalistas, fíjense nada más, de Jerusalén, todos los líderes y todos los religiosos repudiaron. Dijeron, ¿qué cosa tan loca es esa? ¿Cómo vamos a hacer esto? Al contrario, dijeron ellos, vamos a luchar por esta ciudad, vamos a luchar por el templo, vamos a luchar por la casa de Dios, decían ellos, ¿no? Y Jeremías decía, no, el que huya, el que luche, el que se esconda, el que corra, va a haber de 3 muertes: que huya perseguido y lo maten, que muera defendiendo su ciudad, o que muera de plagas, o finalmente de hambre. Nadie recuerda cuál era la solución. Dice, si alguien quiere salvar su vida, así dice el Eterno, dijo Jeremías, entréguense a los caldeos. Si alguien quiere salvar su vida, entréguese a los caldeos. Váyanse como esclavos, así es. Sométanse al poder que el Eterno está mandando. ¿Por qué? Porque este es el castigo que Él mandó. Es decir, reciban el castigo, abracen el castigo, acepten el castigo, y eso les va a salvar la vida. Váyanse deportados, el cautiverio es la solución. Y eso es lo que pasó. Entonces Daniel era tan espiritual que en el reino él decía, esa es la voluntad del rey. Por ahora nos ha desechado, vámonos de esclavo. Y vámonos de esclavos. Y vámonos de esclavos. Y ya están, pero ya estando allá, él decía, pero yo estoy bajo el reino.
Y llego a la mesa del rey y no, yo estoy bajo el reino, yo decido que. Y se movía y hacía todo, y le decía a Nabucodonosor, ¿quién te ha dado este poder para descifrar? Yo no lo hago, dice, es el Todopoderoso. Es el Todopoderoso que reina en mí y que Él me hace conocer los misterios escondidos. ¿Se dan cuenta? Esa era la voluntad del Padre también, pero Él estaba en el reino. Bueno, lo que voy es esto. Cuando entendemos otra vez que todo se ha consumado en la primer venida del Mesías, hablando de redención, porque también la carta a los Hebreos dice que cuando Él regrese no va a venir con motivo de perdón de pecados, sino ya más bien a dar la eternidad, pero cuando lo hace por primera vez sí lo hace con motivo de perdón de pecados. Pero cuando hace esto, fíjense nada más, en el pasado tenían este conflicto, pero aún con este conflicto y aún con lo que todos ellos esperaban y por lo mientras sufrían, ellos tenían la capacidad, en el caso de Daniel, de poder estar bajo el reino y poder cumplir con la voluntad del Eterno. Si dice te vas si él decía te vas de de esclavo, ¿verdad? Te vas deportado, ellos obedecían. Si decía vas a estar 70 años allá, ellos obedecían. Por otro lado, también él dijo, cuando pase el castigo y yo los haga volver, también tenían que volver. Todos aquellos que tenían que volver, tenían que volver. Es decir, eso era estar en la voluntad del Creador. Eso es estar bajo el reino. Cuando vamos a la carta a los Hebreos, vamos a entender también algo que se dice del Mesías, basado en la figura de un personaje. Ese personaje, como todos ya lo sabemos, es un personaje que algunos le llaman misterioso. ¿Por qué? Porque también, por otro lado, quieren sacarle cosas que no son, quieren inventarle, averiguarle o ponerle cosas que no leen y no toman el ejemplo que pone el autor de los Hebreos, y de pronto ya han salido denominaciones hace varios siglos con un personaje medio místico, medio extraño, ¿no? ¿De quién hablo? De el Rey de Justicia. El Rey de Justicia, conocido como Melquisedec, ¿verdad? En la traducción, Melquisedec. Y bueno, y ya tan sencillo como esto, desde que ya decimos Melquisedec, Melech Sedec. Melech Sedec, Rey de Justicia. Y rápidamente empezamos a conocer, a conectar, a coincidir. Justicia perdurable, el rey de justicia, el Mesías rey, el rey ministro, Melquisedec era ministro, y empiezas a conectar y empiezas a decir, claro, aquí está el eslabón perdido, ¿verdad? Aquí está la solución, la respuesta. Se acabó el acertijo. Pero vamos a leerlo. Vamos al capítulo 7 porque hay mucho que leer. De él se empieza a hablar a finales del 4 y del 5 como el gran ministro, como un ministro rey. Y dice en el capítulo 7, vamos ahí, dice, porque este Melquisedec, rey de Shalem, donde viene Shalom, rey de paz, vean, vean todo que está conectado aquí. Rey de paz, ¿por qué? ¿Por qué paz? ¿Se acuerdan? En el Mesías, ¿en dónde se encuentra esta característica? El que trae la paz, la reconciliación. Ya dijimos que no es la pax romana, sino la plenitud en la reconciliación. Es la reconciliación que el Creador pone delante de los hombres a través del Mesías. Reconciliarlos. Bueno, rey de Shalem, ministro, vean, ministro del Elohim Altísimo. ¿Qué les parece? Ministro
sacerdote, ponen unas versiones, ¿verdad? En esta palabra que traen del latín. Cohen, en hebreo es Cohen, estamos en Hebreos capítulo 7. Ministro, la palabra Cohen o Kohanim se traduce básicamente como siervos ministros, como sirvientes, como servidores que trabajan para la reconciliación. Bueno, ministro del Elohim Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Rey de Justicia y Rey de Paz. Shalem era el lugar. Muchos creen que Shalem no era otra cosa que lo que después vino a ser Jebús. En la época de los caldeos, Jebús le pusieron a la antigua Shalem, que no era otra cosa que lo que después vino a ser la ciudad de paz. Ir Shalem, donde viene lo que ya conocemos, Yerushalayim. Yerushalayim no es otra que Ir, ciudad de Shalem. Y ahí estaba este hombre. Qué interesante, todo viene desde un mismo punto. Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo del Todopoderoso, permanece ministro para siempre. Otra vez, no hay ninguna cosa extraña, simplemente cuando ustedes ven a Melquisedec, nunca dice hijo de, ni tampoco los hijos de Melquisedec, ni tampoco dice cuándo empezó a ser ministro, ni tampoco dice cuándo terminó, ni tampoco habla de su genealogía, no se dice de dónde viene. Es un personaje misterioso, en el sentido de que, aunque tradicionalmente y en la historia se le asocia a que es hijo de Shem, de Sem, de uno de los hijos de Noach, o algunos creen que era él mismo, viviendo hasta entonces, hasta la época de Abraham, él mismo, en el sentido literario, bíblico, haciendo alusión a él, no se le atribuye ni antecedentes, o más bien ni antecesores, ni precesores, o sucesores, ni en la genealogía, ni en el cargo que tenían. Bueno, lo que está diciendo el autor de los Hebreos cuando entra en este punto es: tenemos que entender, el pueblo de Israel tiene que entender, el pueblo de Israel tiene que considerar que lo que fue dado en el monte Sinai tenía defecto porque eran ministros imperfectos, era algo emergente por causa del pecado, era algo emergente finalmente por causa del pecado, pero también lo quebrantaron los israelitas, lo traspasaron, lo violaron, y por otro lado, pues estaba a punto de desaparecer. ¿Por qué? Porque los levitas también casi se extinguieron, el remanente que quedó con el tiempo se corrompió, y para la época del Mesías todo el servicio ya era una abominación. Y bueno, dice en el 4: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Bueno, como dicen por acá, ya saben, en toda la cristiandad, cuando ya les dijiste, espérame, pero si el diezmo es de la ley,
y ya no tienen salida ni escapatoria. Dicen, bueno, pero Jacob diezmó y Abraham diezmó. Y ya los que quieran estudiar detenidamente, por favor pueden ir a la clase, ya hemos hablado de esto ampliamente, detalladamente. Jacob más bien hizo una promesa, cumplió una promesa de lo que el Padre le bendijo, no lo hizo toda su vida. Y número 2, Abraham, aunque se habla de este décimo, ya estudiamos también en aquella época que Abraham no diezmaba año tras año o cada vez o todo el tiempo. Incluso en las tablillas sumerias y en todos los escritos antiguos, este décimo era un impuesto, era algo que se daba, que se pagaba como impuesto. De hecho, también hemos dicho que ni siquiera el décimo era como tal, dependiendo la región, el valor o el impuesto agregado era menos o era más. Y por otro lado, peor tantito, ¿verdad?, para toda la cristiandad, este no es un diezmo de trabajo, este no es el fruto de las manos, este no es la labor de su obra, este es del botín recuperado. Y además no era un salario de Abraham, porque tampoco él se quedó con nada. Dice que él solamente aceptó lo que sus ayudantes consumieron ese día, dice, pero de ahí en más él lo regresó todo. ¿Qué les parece? Y sí se paga este impuesto como se sabía en la antigüedad. Pero bueno, no es el tema. Ya sé que es importante decirles que si alguien quiere detalles, está el comentario verso a verso de Génesis y van a ver que no tienen nada que ver con la imposición forzada, dogmática y bajo pena de maldición de los pastores para que la gente lo siga enriqueciendo desmedidamente. Nada que ver. Pero bueno, entendamos, el punto principal, por otro lado tampoco son los dineros, el punto principal es el rey Mesías. Fíjense, qué interesante cómo el hombre entorpece las escrituras, los saca de contexto y los usa para sus intereses, cuando aquí lo importante es, pero lo que estamos viendo es el rey Mesías, que lo pone el Padre y lo reconoce como ministro para siempre, y ya no necesitamos de ministros terrenales, y ya no necesitamos de templos, y ya no necesitamos de estos que dicen que son los ministros levitas espirituales de hoy. Ya no necesitamos gente que esté intercediendo por nosotros, ya no necesitamos de estas iglesias, de estos sistemas. Qué interesante. Aquí lo que está diciendo la escritura más bien es, pero todo eso ya se acabó porque ya vino el verdadero ministro. Y por otro lado, si se sienten muy hijos de Abraham y quieren darle algo, pues désenlo directamente al Mesías. Y esos son sacrificios espirituales para él. Pero bueno, muchas cosas que ya hemos hablado de esto. Hebreos 7:4, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín, de lo recuperado. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo a el que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro ministro según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el ministerio necesario es que haya también cambio de ley.
cambio de instrucción en cuanto al sacerdocio. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió el altar, porque manifiesto es que nuestro Adón vino de la tribu de Yehudá, de la cual nada habló Moisés tocante al ministerio, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un ministro distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres ministro para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto ya he dicho desde los Salmos, desde siempre. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Ya hablamos cuál es la debilidad y cuál es la ineficacia. Debilidad porque son ministros terrenales que necesitan purificarse. Ineficacia porque es la sangre de animales inocentes, que aunque son inocentes y no han cometido culpa, no se puede pagar sangre de animal por sangre de mortal, de hombre. Así de sencillo. Pues nada perfeccionó la Torá y de las instrucciones de una mejor esperanza por la cual nos acercamos al Todopoderoso. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, ministros, pero con el juramento del que le dijo, juró el Eterno y no se arrepentirá. Otra vez, el Salmo 110:4, tú eres ministro para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros ministros llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Ahí está también el defecto. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un nombre inmutable. ¿Verdad? Tiene un ministerio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan al Todopoderoso, viniendo siempre para interceder por ellos. Porque el tal gran ministro nos convenía. Ahí va. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ahí está. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos grandes ministros, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la instrucción constituye grandes ministros a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la instrucción, al Hijo hecho perfecto, para siempre, para siempre. Bueno, es evidente que todo está descifrado, que todo está resuelto, que no hay duda, que es muy claro cuál es su origen, que también por otro lado el judaísmo ha hecho caso omiso, ha sido necio, ha sido sordo. Ayer hablamos de esas palabras del Padre que está hablando y que el hombre no quiere escuchar, que se hace el sordo, que se hace el necio, el desentendido, ¿verdad? Es muy triste ver en el mundo los que están declarados a no escuchar estas voces del Creador, que anticipadamente al pueblo le dijo que iba a venir este ministro perfecto, enviado por el Padre, y que él le iba a decir, tú eres ministro para siempre, según el orden de Melquisedec. No sé por qué hasta ahora la judeidad insiste, no, es que tiene que ser levita, es que si él fue judío, y es que tiene que ser levita, y tiene que esto y que el otro, y que rey, y que no sé qué. Fíjense, ellos dicen esto, pero no están escuchando esa voz del Padre que dice,
Es que yo ya lo dije desde antes. El cetro lo va a tener Judá hasta que venga el enviado, Shiloh, el Mesías. Ya tomó el cetro, ahora el Mesías es rey. Ministro, ministro para siempre. El Mesías príncipe ungido en el libro de Daniel, ya vino, después de 490 años de aquella profecía primaria. El Goel, el Redentor, ahí está. El Eterno amó al mundo para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Rabí, el Maestro, no llamen a nadie moreno, nadie llame Rabí, nadie llamen, porque uno es vuestro Rabí, el Mesías. Es decir, está todo en la Escritura. El rey ungido, ministro, Goel, Corbán, todo. Y aquí el mismo autor de los Hebreos lo está otra vez diciendo y muy claramente. La pregunta es, ¿escucharás otra vez la voz del Todopoderoso en todas las Escrituras que te está diciendo una y otra vez en todo el tiempo que Él ya mandó a su ungido, gran ministro, redentor, salvador, pastor, rabí, maestro y además rey? ¿O seguirás escuchando las voces de este mundo que rebeldemente y abominablemente están pidiendo reactivar el antiguo pacto? Fíjense nada más, que es débil y es ineficiente, con antiguos ministros otra vez y con un templo que quieren levantar otra vez. Fíjense nada más, que son débiles y que son ineficientes. No solamente ineficaces, ineficientes. Fíjense nada más. Y bueno, rey para siempre. Estamos en tiempos en donde el Padre nos está reenseñando, porque por muchos siglos, a causa de las religiones, vivíamos más bien en los reinos de este mundo, bajo el príncipe de la potestad de las tinieblas, que instituyó, fíjense nada más, y que levantó todos estos sistemas de engaño, en donde le han hecho creer a la gente en todos estos lugares, que no hay rey, que no hay rey para siempre, que no hay reino, que el Mesías nunca trajo el reino, otra vez basado en el reclamo judío rabínico, tradicional, que solamente esperan saciarse a ellos mismos, y corromper un reino terrenal, corromper a un rey terrenal y manipularlo, porque eso siempre fue lo que hicieron. Entonces es abominable que creyentes en el Mesías rechacen lo que el Mesías enseñó. El reino de los cielos se ha acercado, lo que los mismos israelitas reconocieron. El Mesías dice: tú eres el rey de Israel. Lo que él mismo confesó: todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Lo que las mismas visiones vieron en el primer siglo. Está a la diestra del Padre, está entronado a la derecha y ha recibido el reino. Y lo que vemos todo el tiempo en las Escrituras también. Él es rey para siempre según el orden de Melquisedec. No necesita credenciales necesariamente, tradicionalmente, para definirse como un levita. Aunque también sabemos, hemos estudiado que entre su linaje había linaje de levita por el lado de Miriam, ¿sí? Pero al final de cuentas, todo lo de aquí abajo, dice la Escritura, es sombra de lo de arriba, de lo perfecto. Bueno, no es un rey tampoco como se predica en el cristianismo, que el rey de reyes y que el rey por aquí, el rey por allá,
porque de nada sirve, y yo lo puedo constatar, 23 años en la cristiandad, lo puedo constatar, de que te hablan del Cristo Rey, pero del Cristo Rey católico romano, cristiano, disfrazado de pastores, que te someten, que te extorsionan, que te sujetan, que te ordenan, que te dicen sus planes, que reinan bajo el domingo católico, que reinan bajo el calendario gregoriano, bajo sus navidades y todas estas herejías, y tú dices, esto no puede ser el reino del Mesías. La voluntad de los pastores, de los predicadores, de todas estas personas, tú dices, no puede ser la voluntad ni el reino del Mesías, porque no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. ¿Cuál es el reino del Mesías? Y cuando Él llama a los suyos y los hace parte de Él, dice que les enseña los misterios del reino, y el reino de los cielos es semejante a, y empieza a poner un montón de figuras, y el reino de los cielos es semejante a, y es semejante a, y todo el tiempo te está diciendo, es aquí y ahora. Él ya lo ha acercado, la voluntad del Padre ya la ha acercado. Y es Rey ministro. Y otra vez, lo que concluimos ayer, lo volvemos a retomar hoy, y nos ha hecho ministros del Rey. ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Cómo tenemos que proceder? Estamos sobre toda la tierra y el mundo religioso nos posiciona como en un lugar en donde necesitamos desarrollarnos como creyentes, finalmente como religiosos, no como creyentes. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en estos lugares? Gracias al Eterno que nos ha librado de estos reinos terrenales o estos falsos reinos terrenales, ¿verdad? Denominacionales, denominación, naciones con nombre, pequeños reinos. De por sí, desde las grandes religiones hasta todas las hijas, que se maneja jerarquía, se maneja autoridad, se manejan planes, se manejan proyectos, que los hacen tributarios, que los mangonean, que los llevan, los suben, los bajan. Ahí estábamos, yo lo he dicho antes, en mi testimonio yo lo dije. De veras, manejado por personas que se hacen llamar pastores, que tienen el control de sus lugares y de todo esto. Perdónanos, Padre, por rechazar a tu Rey. Perdónanos por hacer caso sordo, omiso a tu voz, que claramente dice del Mesías, tú eres ministro y rey según el orden de Melquisedec, rey de justicia, Rey de paz, el único Rey, y nosotros súbditos. Nuestra vida tiene que ser una vida de verdaderos servidores en espíritu y en verdad. ¿Cómo no escuchamos esta voz del Creador por medio del Mesías? ¿Cómo no escuchamos esa voluntad tan perfecta? Viene la hora, y ahora es, lo dijo hace 2000 años, en que el Padre está buscando verdaderos servidores, verdaderos ministros que le sirvan a Él en espíritu y en verdad, como ministros verdaderos, porque el reino de los cielos ya se acercó, está acá, ya lo ha extendido otra vez. Aquella voluntad que estaba en el huerto del Edén y que por causa del pecado se ausentó, aquella presencia tanto que estaba en el huerto del Edén como en el templo y que se fue por causa del pecado, el Mesías la hizo acercar. Entonces, estamos llamados a reconsiderar en este Yom Kippurín, porque al final de cuentas tiene que ver con esto. Si es reconciliador, si es nuestro Corbán perfecto, si es nuestro libertador, si es nuestro Cordero, si es nuestro macho cabrillo también de la expiación,
Si es este gran ministro, es rey también. Es rey. El judaísmo, por cierto, en los Targumim, escritos en Babilonia, por cierto, posteriormente al Mesías, y escritos en caldeo, han transferido a la cristiandad. Fíjense nada más lo peligroso y lo blasfemo. Han transferido a la cristiandad, esto es tradición, esto no viene en la escritura ni en la Torá, en ninguna parte de los textos inspirados, lo que dijeron los judíos caldeos en Sura y Pumbedita. Dijeron de una u otra forma, ya tratando de mitigar un poco las palabras de los discípulos sobre el rey Mesías. Dijeron ellos, bueno, es que hay dos Mesías, el Mesías sufriente y el Mesías reinante. ¿Cuántos escucharon esta herejía? Perdón si alguien se ofende, ¿cuántos predicamos esta herejía? ¿En dónde viene eso? No viene en ningún lugar. Pero vienen los judíos babilónicos y te dicen, bueno, es que tú estás hablando del rey Mesías, sí, perdón, del Mesías sufriente, dicen ellos, sí, eso es para ustedes, eso es para los cristianos, ahí está, ¿verdad? El Cristo sufriente, ahí golpéense de pecho, llórenle. Dicen ellos, nosotros esperamos el Mesías reinante, el que viene como león, el que viene como poderoso y que reina y que viene con su ejército a instaurar el imperio sobre todas las naciones y a sujetar a todos los poderes de esta tierra, a todos los presidentes y a todos los gobiernos, y los va a poner de rodillas y vamos a reinar sobre Jerusalén y vamos a traer muchos esclavos gentiles y nos van a ayudar a construir las murallas, nuestras casas, el templo, y salen con toda esta fábula, ¿verdad? Y tú dices, ¿en dónde? ¿En dónde? Si en Apocalipsis dice el cordero y a la vez y el león de la tribu de Judá, y el rey, y el que está reinando, y el que está a la diestra del Padre, y el que todo poder le ha sido dado en los cielos y en la tierra, y a los que todos doblarán rodilla. ¿Cómo es posible tanta rebeldía? Pues bueno, cuando viene en su primer venida, viene ciertamente a sufrir como un cordero, pero y a lo mejor esto es lo que se les pasó de noche, ¿verdad? Por 2000 años. Porque cuando se levanta y vence, se levanta vencedor y reina. Es decir, cuando viene, cumple todas las facetas, y no solamente como un cordero y como un león, sino como un corbán, como un ministro, como un juez, ¿sí? Como un juez, como un goel, como todo. La verdad es de que no es el Mesías sufriente y reinante, es el Mesías ministro, es el Mesías juez, es el Mesías hijo, es el Mesías hermano mayor, todo esto. Entonces, Juan Caniza, para quien pregunte, por favor vayan a Génesis, por favor, ahorita no estamos en ese tema. Lo que quieran saber sobre Génesis, escuchen verso a verso, por favor, o en su caso el comentario de Hebreos. Entonces, la realidad es esta. Anticipadamente yo les había venido diciendo que este Yom HaKippurim, que recordamos el día del Mesías, el momento que todavía es ministro, el momento que ha entrado él al lugar más santo y que intercede por nosotros, sí, gracias al Padre por ello, gracias por el perdón que nos otorga, pero también gracias por el lavamiento que nos da, gracias por las vestiduras, las cuales tenemos que mantener limpias, gracias por la instrucción que nos ayuda a lavar nuestra vida, gracias por la instrucción que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, gracias por el mensaje de la buena nueva para todas las naciones. Todo esto es Yom HaKippurim, pero también es que
nos ha introducido a su reino, un reino de ministros. Empecemos los que no lo han visto así, es esto. Un reino de ministros en toda la tierra que se va extendiendo. Que no necesitan un trono, que no necesitan un cetro, que no necesitan sujetar a nadie, que a los primeros que tenemos que sujetar es a nosotros mismos. Conquistar esta tierra, este cuerpo, esta humanidad caída. Lo primero que tienes que conquistar es tu ego, tu tierra, y someterla para que entonces el reino se efectúe. Otra vez, no es un reino espiritista, ni metafísico, ni cuestiones de estas de la nueva era. No, es un reino que se materializa en nuestras vidas. Es un reino que se vive obedeciendo, por supuesto, la instrucción verdadera. Es un reino en donde el que ordena es el Mesías. El que es intermediario, el que ministra es el Mesías. Es un reino en donde estamos apartándonos. Fíjense nada más, esto es lo que le ha complicado tanto al pueblo de Israel en la antigüedad como hoy día a toda la humanidad. Cuando no ven un templo, un reino, un rey físico, cuando no ven estas cosas, entonces se conforman con lo que el hombre les levanta. Cosas temporales, reyes falsos temporales, en donde los controlan y los usan. Pero cuando somos trasladados al reino de su amado Hijo, porque así lo dice y lo leímos hace rato en Colosenses, ¿verdad? Dice que fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Las únicas respuestas para esto están en las enseñanzas del Mesías. Mi reino no es de este mundo, ni tampoco es como los de este mundo. El reino es el que hace la voluntad del Padre. Y Él lo dijo. Dichosos los que hacen la voluntad del Padre. Y Él lo dijo una y otra vez. Los servidores en espíritu y en verdad. Los que vuelven de regreso al Padre, dejando todos los que escapan de Babilonia, todos los que vienen y reconocen la voluntad del Padre, esos entran en su reino. Y este reino es eso: reconocimiento de Él, obediencia a Él, consagración en Él. Así que este Yom HaKippurim tenemos que asimilar bien esto y ¿cómo se dice? Y saberlo aplicar en nuestra vida. Sí, porque estamos delante de la presencia del Todopoderoso y cada día de nuestra vida viviendo en la instrucción y en la consagración significa lo mismo que es vivir bajo el reino. ¿Se dan cuenta? Es la misma característica. No puedes dividirlo, no puedes separarlo. En nuestro país, por ejemplo, aquí en México, los poderes de la Unión, que está dividido en 3, no puedes separarlos, ¿sí? Todos son un mismo reino, todos trabajan para las mismas leyes, la misma constitución. Terrenalmente hablando, no los puedes separar, ¿sí? Lo mismo entonces en el Creador, por supuesto. No puedes decir, ay, sí, ahorita es sacerdote o sacrificio y me perdonan mis pecados, y luego decir, pero el reino en el futuro cuando Él venga y reine. Está reinando ya, esta es la forma del Creador. Que no lo entiendes, sacude tu vida y tu mente de todas esas doctrinas que te enseñaron desde el Talmud, introducidas en la cristiandad, en la mesiandad y en todos estos sismos. Y pongámonos a cuentas, reconozcamos al Rey Mesías, ministro y maestro también, y rabí, y vivamos el reino
así. Ya sabemos lo que estudiamos ayer. No es suficiente con decir yo guardo esto, guardo lo otro, si no hemos escuchado ampliamente la voz del Eterno. Ni tampoco es decir, sí, el Mesías, príncipe y esto, porque Él reina sobre nosotros y somos nosotros súbditos. Entonces, pasemos después de la figura de el trigo, el pez y los corderos o las ovejas, pasemos ahora a hacer realidad la imagen de ministros del Rey. Ministros del Rey, además de tiempo completo, que consagramos nuestras vidas, que consagramos lo que poseemos y lo que hacemos, y que todo lo que hacemos lo hacemos como si fuera justamente para este Rey, al cual le debemos todo. Y por eso hace rato yo mencionaba lo que Shaul de Tarso llegó a entender. Él dijo esto, si vivo, para el Mesías vivo. Si muero es ganancia, pero si vivo, para el Mesías vivo. Tenemos que ser muy conscientes de esto. ¿Cuánto tiempo nos falta? Vemos las señales, vemos los acontecimientos, vemos lo que pasa en el mundo, vemos cuántas pérdidas, cuánta muerte, cuánta maldad. Cuando vemos esas noticias decimos, esto está peor, cada vez es peor. Pero aunque podíamos contar los años, no podemos estar seguros de mañana. No podemos estar seguros de mañana. Entonces es necesario retomar y vivir como aquellos hombres que acercaban el reino a sus vidas. Y sus vidas seculares eran unas vidas que no importaban, aunque tenían sus quehaceres diarios, ¿sí? Se consagraban y reconocían el reino. Acuérdense que lo primero es negarse a nosotros mismos. Cuando te niegas a ti mismo, te sales de tu propio reino y empiezas a decir, a ver, estas eran mis aspiraciones. Yo anhelaba esto, yo buscaba esto, el estudio, los trabajos, los títulos, las pertenencias. El mundo así está. El mundo está, si no tiene religión, está bajo su propio reino. Y se reinan a sí mismos, se sirven a sí mismos, planean para sí mismos y todo es para sí mismo. Un mundo de egoístas, reinándose para sí mismos. Tenemos que matar ese yo. Yeshua dijo, el que no se niega a sí mismo, dice, no es digno de mí. ¿Se dan cuenta? Ustedes pueden ver las dimensiones de esta expresión. El que no se niega a sí mismo no es digno de mí. ¿Qué significa? El que está entregado a cumplir su voluntad de sí mismo, de su propio reino, no está sometido al Mesías. Fíjense nada más. Gracias, Mario Leale, de Filipenses 1:21, ¿verdad? Porque para mí, dice, el vivir es Mashiach. ¿Cuánto nos falta? ¿Se dan cuenta en el mundo en el que estamos sumergidos? ¿Se dan cuenta en la gravedad de pronto en la que estamos sumergida? Todos sumergidos en una gravedad así que tú dices, ¿cómo me fui asimilando tanto? ¿Cómo fui llegando hasta tan abajo? ¿Cómo? Lo mismo que pasó en las escuelas. Cuando vas a las escuelas, te enseñan solamente una línea, lee esto, aprende esto, contesta así y te voy a dar tu papel. Y de ahí más no pienses, no preguntes, no averigües más. Eso se transfiere a los sistemas religiosos y fuimos formados en las iglesias y te dicen, lea así, significa así, el pastor dice así, el apostolobo dice así, y dice así la Real Academia, o dice así yo qué sé, y no pienses, no preguntes, no cuestiones, no vayas más allá. Y ahí va la gente en el mundo diciendo, pues tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro porque así es la vida. Y tengo que alcanzar y tengo que hacer y tengo que llegar a...
y me tengo que realizar cómo fuimos llegando a todo esto. Y peor, cuando viene la religión y te habla, ¿verdad?, románticamente, ¿verdad?, de lo que es el fanatismo religioso. Es vergonzoso ver, ya la cristiandad de por sí ya uno la ve, pero cuando tú ves, por ejemplo, el fanatismo en la judeidad, el fanatismo en todos los ismos, en el mesianismo, tú ves un fanatismo, tú dices, ¿hasta cuándo van a entender? Que no se trata de eso, entiéndanlo bien. Es un fuerte llamado del Padre en Yom HaKippurim para todos, que Él dice, no solamente puesto a un ministro que está intercediendo por ti, y peor, que está aceptando tu vida indiferente. Él dice, yo he puesto un ministro para que te santifiques, para que te laves y santifiques, pero también he puesto un rey para que tú le sirvas a ese rey. Así que nuestra vida va cambiando y tiene que seguir cambiando. Y tenemos que entender que el reino está en todo el tiempo en nuestras vidas, delante de nosotros. Y es hacer la voluntad del Padre y es reconocer a ese rey que nos ha dado. Y otra vez, por eso ahí esta imagen, ¿verdad?, que usamos este año, una persona apuntando hacia los cielos, reconociendo al gran ministro en los cielos. Ahí está la imagen del lado derecho, las piedras que representan el ministro intercesor, las piedras, las gemas, y la corona que manifiesta el reinado del Mesías en todo aquel que cree y todo aquel que viene y obedece y se somete a el reino del Padre puesto. Definitivamente sabemos que está acá, y además vean esto, cuál va a ser finalmente el don y el regalo, el beneficio después del regreso del Mesías. Ya lo sabemos, este reino, pero totalmente eterno, este reino, pero totalmente bajo todas las características del Creador en los cielos. Aquí la cosa es saber vivir el reino aquí abajo, este ministerio que hemos recibido y como ministros del Rey, para no solamente anhelar en el reino eterno, sino para poder recibir el reino eterno en aquel día que cada vez está más próximo. De esta manera, en este Yom HaKippurim estemos meditando. Yo les aconsejo que vayamos a través del Brit Hadashah, ustedes vayan meditando, vayan viendo todos esos textos donde se declara el Rey, donde la profecía dice, ¿se acuerdan? Rey dice desde el principio, dice, cuando habla del Mesías, desde el principio de la eternidad. Cuando dice, tú eres el rey de Israel, le dicen los israelitas, tú eres el rey de Israel. Cuando vemos que reina, dice, tú eres rey para siempre, ministro para siempre, según el orden del Melquisedec. Y todos esos textos, es un tiempo para reafirmar, por supuesto, esa voz del Padre que anunció a su rey y dijo, aquí yo envío mi rey, cabalgando en un burrito, pero él hace mi voluntad. Y así, todos los que nos acercamos haciendo su voluntad, estamos haciendo la voluntad del reino. Y no está de más, por supuesto, recordar lo que Yeshua enseñó también en su reino, porque dijo, los reyes de este mundo, ¿qué dice? Se enseñorean de sus súbditos. ¿Qué les parece? Los encargados de estos sistemas religiosos, todos, se enseñorean de sus súbditos, ¿sí o no? Ustedes ven en la cristiandad, en el mesianismo, en estos lugares, ya saben, esos lugares en donde
ven esos individuos que hasta se ponen títulos para someter a sus súbditos, se enseñorean de ellos. Fíjense nada más cómo se rompe y se quebranta, se traspasa el mandamiento del Mesías. Dice, pero no será así entre vosotros. ¿Alguien quiere ser el mayor? Entonces sea el servidor. Este es el reino. Entendámoslo bien. El servicio, la obediencia, la consagración, la esperanza venidera, eso es parte de ese reino, del reino del Mesías. Y por eso así le declararon, aquí está Juan 12:13, tomaron ramas de palmera, salieron a su encuentro y clamaban, sálvanos, sálvanos, Hoshiana, bendito el que viene en el nombre del Eterno, el Rey de Israel. Ahí está, el Rey de Israel. Y aquí está otra vez, gracias Mario Leal, Lucas 22:25, él entonces les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, los que tienen autoridad sobre ellas son llamados bienhechores. Pero luego dice, pero no será así entre vosotros, el que quiera estar por encima de su hermano, dice, sea vuestro servidor. Así que sirvámonos unos a otros, honremos al Padre, honremos al Hijo también, ¿verdad? Dice la Escritura, postrémonos delante de Él, postrémonos en la presencia de Él, ven, ven delante del Rey.